Buenas tardes, estimadas y estimados participantes del segundo Congreso Virtual Iberoamericano sobre formación de profesores en matemáticas, ciencia y tecnología. En primer lugar, le agradezco a los organizadores por permitirme compartir con ustedes algunas ideas desde mi óptica relevantes en relación con la formación docente con fines de atender los retos de nuestra sociedad mundial actual. Esta conferencia tiene por nombre, asociado con lo que le digo, el sentido de formación de docentes, los ejes de la formación y los modos en los que se debe brindar formación docente para poder atender los retos del mundo. La primera parte de esta ponencia se va a referir a la caracterización de nuestro mundo. Esta primera parte y la segunda la voy a atravesar de una forma enunciativa, solamente señalando los aspectos pero no explicándolos con fines de poder dedicar tiempo de la conferencia a los aspectos ya centrales de la formación docente, tanto en lo que se respecta a los ejes de formación como el modelo de formación que traigo para compartir con ustedes. Entonces, la primera parte va a ser solamente enunciativa. Bueno, en relación con la primera parte, está referida a dos grupos de características que tiene nuestra sociedad actual. En primer lugar, nuestra sociedad actual a nivel global está siendo definida como una sociedad o de la información o sociedad del conocimiento. Hay un debate al respecto en relación a si es sociedad del conocimiento o sociedad de la información. De acuerdo con los documentos que he revisado y los aportes de cada uno de ellos, nuestra sociedad tiene rasgos tanto de ser una sociedad de la información como una sociedad del conocimiento. Voy a presentar 5 características centrales de una sociedad que puede ser definida de un modo o de otro o con la convergencia de las dos definiciones. En primer lugar, nuestro mundo es un mundo interconectado en tiempo real, gracias a la Internet. Cualquier información que surja en cualquier punto del planeta, gracias a la superautopista, es colocada en el resto de los puntos del planeta. En segundo lugar, hay una gigantesca saturación informativa. La información a la que nosotros podemos acceder gracias a la Internet supera en volumen a la que nosotros pudiéramos procesar si las 24 horas del día y por el resto de nuestras vidas nos dedicamos a procesar la información. En tercer lugar, se da que el conocimiento caduca en todas las áreas, en cualquier área del saber, con mucha rapidez, tanto en las ciencias sociales como en las ciencias naturales. El conocimiento cambia con una aceleración que nunca antes se ha visto. Por otro lado, las disciplinas, como eran conocidas antes, es decir, con fronteras bien marcadas unas de otras, están dejando de existir. Está emergiendo, producto de una variedad de factores, saberes que pertenecen simultáneamente a 2 o más disciplinas o que no pertenecen a ninguna. De allí la existencia de la interdisciplinariedad, pero también de la transdisciplinariedad. Y en quinto lugar, el conocimiento es hoy, como nunca antes, un objeto de valor, tanto por el hecho de que hay empresas multimillonarias que se encargan precisamente de mover capitales por la venta, por la contratación de transferencia de información, como por el hecho de que en los diferentes sectores de la sociedad y económicos, el conocimiento implica riqueza y en las diferentes relaciones internacionales y a nivel de las naciones, al interior de las naciones, gran parte de las relaciones, como digo, se dan gracias al manejo que las partes tienen del conocimiento. Y el conocimiento entonces es poder. Estas 5 características, recordémosla, con fines de comprender los otros aspectos de esta conferencia.
estas 5 grandes características de la sociedad del conocimiento. Pero nuestra sociedad no es solo una sociedad del conocimiento, o quizá de la información, o ambas, sino que además está cargado de graves problemas, como las 193 naciones, estados que conforman la ONU, lo han declarado en una variedad de documentos, pero fundamentalmente y con todavía vigencia en la Agenda 2030 que suscribieron en el 2015. Esa agenda busca, a través de un conjunto de 17 objetivos, grandes objetivos, atender 16 grupos de graves problemas. Por una parte, la pobreza sigue creciendo en el mundo, las diferencias en materia de ricos y pobres no se empequeñecen, no se minimizan, las brechas son cada vez mayores. El hambre sigue existiendo, independientemente de las riquezas que hay en el mundo. La salud está altamente deteriorada. Bueno, y cuando digo esto, estamos atravesando una pandemia. La educación todavía no es una educación inclusiva, se lucha por ello, no es equitativa. En gran parte del mundo, quienes acceden a una educación de calidad son aquellos que tienen la posibilidad de pagarla. Por otra parte está la desigualdad de género, o por género más bien. Y no me refiero solo a las tradicionales diferencias entre el hombre y la mujer, sino a la diferencia en cuanto al derecho que tienen las diversas comunidades de acuerdo con la identidad sexual. Y ello no deja de ser un problema de importancia porque marca la calidad de las relaciones entre nosotros. Por otra parte están, como digo, las brechas económicas. Hace rato hablé del hambre y de la pobreza. En este momento me refiero a las grandes diferencias que hay entre las naciones del planeta. Vean allí el mapa que separa al mundo en dos grandes grupos. Los que han logrado el desarrollo y la gran mayoría que no lo logra. Hay también una gran inseguridad al interior de gran parte de nuestras naciones, y los conflictos bélicos marcan las noticias en la actualidad, tanto los conflictos entre las naciones como al interior de las naciones. Desde el punto de vista de la naturaleza, vemos que el agua potable está escaseando cada vez más, las energías siguen siendo sucias, es decir, los modos en los que se producen energía, la gran mayoría de las fuentes energéticas generan efectos negativos sobre el planeta, de allí que se llamen sucias, y un cambio climático que precisamente es resultado de este manejo de los recursos naturales de una forma no sostenible. Estos dos conjuntos de características, por un lado, las que están asociadas con la información y la comunicación, las 5 que nombré, mantengámoslo en la memoria, como el conjunto de problemas graves que atraviesa el planeta, exige de nosotros un conjunto de competencias para poder ser eficiente en una sociedad con esas características en términos del conocimiento y de la información, y para poder buscar soluciones eficaces a los graves problemas que atraviesa el mundo. Y por competencia me estoy refiriendo a los conjuntos integrados de conocimientos, habilidades y actitudes que nos permiten resolver problemas. Veamos cuáles son. Voy a seguir con el estilo enunciativo por razones de manejo del tiempo. Bueno, en primer lugar está el pensamiento complejo, es decir, y paso solamente a enunciarlo o a dar una definición que hace referencia a un modo de concebir la realidad, es un modo de pensar, todo un paradigma que se propone y que se exige, que está altamente reconocido como necesario, que hace referencia al hecho de entender cualquier porción de la realidad que coloquemos como objeto de análisis,
Cualquier porción de la realidad está constituido por un conjunto de factores y variables que interactúan entre sí, afectándose mutuamente, siendo interdependientes y relacionándose también con aspectos del exterior, es decir, con contextos de ese entorno que se analice. Puedo presentarlo de esa manera. Entonces es una forma de pensar no simplista, en el que nunca entendemos que un fenómeno, un hecho, está dado solamente por una variable, sino que siempre se conjuga en cualquier fenómeno que analicemos una variedad compleja, alta, de variables y factores que interactúan entre sí. Esa es una primera competencia que se requiere. En segundo lugar, se requiere que nosotros, indistintamente de la profesión y indistintamente en el área o plano social en que participemos, actuemos localmente, porque solamente podemos actuar localmente en nuestra localidad, pero pensando globalmente. Esta competencia hace referencia a entender que cualquier espacio donde nosotros actuamos es un espacio en el que influyen aspectos del globo en su totalidad y que a su vez cualquier fenómeno, hecho o cambio que se dé en nuestra localidad va a afectar para bien o para mal al globo como un todo. En tercer lugar está la competencia de la autorregulación moral, término que aparece muy poco en la literatura. Se coloca como palabra clave autorregulación moral en los buscadores de fuentes acreditadas, académicas, y se consigue poco material. Progresivamente se le estaba dando atención, pero es altamente requerida actualmente. Y con ello me refiero, podemos definirla como el conjunto de habilidades que permiten que una persona pueda conducir su actuación de acuerdo con fines vinculados con la percepción del bien. Eso podemos llamar que es autorregulación, esa capacidad de manejar nuestra conducta de acuerdo con fines perseguidos por esta conducta y que están orientadas al bien en el sentido de aportar al entorno y a mí como parte del entorno un bien. Se requiere también, sí, sin duda, y con mucho énfasis, esta competencia. Por otra parte, se requiere que nosotros desarrollemos la competencia, la tengamos, la competencia de la resolución de problemas en entorno del entorno, problema del entorno, en equipos interdisciplinarios. Es una competencia que nos permite formar parte de equipos que van dirigidos a resolver problemas del entorno, y esos equipos son interdisciplinarios. Le agrego ahora, aunque no esté en la lámina, que entender que esos equipos y nuestra competencia precisamente nos permitiría actuar positivamente en equipos con estas características, que sean también diversos. Es decir, entender que nuestra actuación en equipo se da en el marco de la diversidad. Bueno, la diversidad incluye en parte la diversidad de los conocimientos o de las disciplinas, pero no me refiero solamente a ello. Entonces, eso, la capacidad de participar en equipos aportando y recibiendo los aportes para la construcción de conocimiento dirigido a la resolución de problemas es otra competencia que se requiere actualmente. Y piensen en tanto en la sociedad del conocimiento interconectado, en que todo el planeta es toda una red, y a la vez que todo el planeta tiene problemas graves. Por otro lado, se requiere que hagamos un uso eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación. Y con ello no me refiero solo al hecho de saber manejar las tecnologías desde el punto de vista técnico, sino fundamentalmente para la búsqueda, la selección
la organización, la construcción y la transferencia de conocimiento. Siempre, precisamente, en contexto comunicacional con los demás, en situación en la que esos otros, junto conmigo, estamos embarcados en la búsqueda de soluciones del entorno. Entonces, el uso eficiente de recursos TIC está asociado con el propósito de resolver el problema, el propósito de comunicar eficientemente comunicación y utilizarla, y el propósito de lograr bien, lograr el bien. El uso eficiente incluye todo ello. Y es una gran competencia. Bueno, estas competencias que son requeridas nos llevan a esta pregunta. Si se requiere que las personas actualmente desarrollen estas competencias y sabemos que las competencias se desarrollan fundamentalmente en contexto educacional, aunque la educación como hecho social va más allá de lo que se da en las instituciones educativas, es decir, en lo que se llama educación formal, porque también existe la educación informal y la educación no formal, y todo contexto, además de interacción humana, es un contexto que puede ser educacional si en el mismo se incluyen procesos en los que se fomenta el desarrollo y el aprendizaje de los participantes. Bueno, la pregunta es, como le digo, si estas son las competencias que se requieren, las que acabamos de ver, entonces, ¿cuáles son los ejes que deben tenerse en cuenta en la formación docente? Lo que observan allí es un gráfico, un diagrama extraído de Gonzalo Americh y equipo, de una de sus publicaciones, producto de una revisión detenida de la literatura y de investigación empírica. Vale que diga en este momento que al finalizar la presentación voy a presentar una lámina en la que está la dirección electrónica del documento en el que les presento a todos la lista de referencias de todas las fuentes que están presentadas en las láminas que estoy utilizando como apoyo para esta conferencia. Bueno, entonces, ¿cuáles son los ejes de formación? Pero bueno, hay una variedad de aportes en relación con eso y de propuestas. Sin embargo, presento una que encuentro altamente sistemática y fundada, como digo, de manera integral y muy sabia, de una revisión de la literatura con investigación empírica. Nos encontramos con 5 ejes de formación, es decir, 5 planos en los que debemos lograr formación del docente de ahora, indistintamente de si el mismo va a dedicarse al área de las ciencias naturales, las ciencias sociales o las ciencias formales, indistintamente del área de dominio, de disciplina del docente. La idea es que el docente esté formado de tal manera que él pueda promover en los alumnos el desarrollo de las competencias que acabamos de señalar, ¿no? Empezando por el pensamiento complejo, ¿sí? La resolución de problemas en contextos colaborativos, ¿sí? El uso eficiente de las TIC, etc. Bueno, esos 5 ejes vamos a verlo uno por uno. Por un lado está el eje del pensamiento superior, es decir, se propone que en el docente, de manera deliberada, se provoque el desarrollo de un conjunto de habilidades de orden superior, como empezando el pensamiento complejo, esta forma de pensar la realidad como sistema, pero también el pensamiento crítico, el pensamiento creativo que permite dar aporte de nuevas soluciones a nuevos problemas, el pensamiento, la capacidad de pensamiento autorregulado,
lo nombraba con la autorregulación moral hace rato, pero se espera, y es una de las características más relevantes del desarrollo cognitivo e integral de una persona, que pueda autorregularse en los diferentes planos de vida, ¿sí? El desarrollo de un pensamiento adaptativo, es decir, con capacidad de identificar las demandas del entorno inmediato, familia, institución, eh, eh, trabajo, campo de trabajo, ciudadanía, etcétera, y planeta como un todo, la capacidad de identificar las exigencias y de actuar de acuerdo con ellas. Y por supuesto, la habilidad de solucionar problemas reales, siempre reales. Ese es el primer plano o eje de formación docente. Se debe buscar, ahora voy a hablar de los métodos, pero debemos buscar con todos los planes y programas de formación docente que desarrolle estos tipos de pensamiento de nivel superior. Por otro lado, un eje ético. Se espera o se pide, se hace necesario que los programas de formación docente de la educación inicial del docente, como la educación continua que se le ha posgraduado en las diferentes propuestas ya de posgrado, al docente se le fomente de manera explícita la conducción de él a través de un proyecto ético de vida con capacidad de autorregularse, y eso debe provocarse de manera explícita por los programas de formación. En tercer lugar, está el eje trabajo en equipo. Ya no se espera, no solamente en las otras profesiones también, pero fundamentalmente en los docentes, que es lo que nos ocupa hoy. No se espera que el docente actúe solo. No se espera el docente superdotado, el que tiene unos niveles, unas capacidades para actuar en soledad y resolver problemas solos. No es así. Así como en otras profesiones, se exige, se espera que el docente sepa interactuar con pares, con familiares, con supervisores, con gente del Estado, de entidades privadas, con los alumnos, por supuesto, con fines de que, haciendo converger los puntos de vista, necesidades, expectativas de los diferentes agentes, se pueda dar respuesta creativa a los problemas. Es decir, la construcción de conocimiento no es un proceso individual y no se espera que se sea, sino es un proceso colaborativo. Entonces hay que formar al docente para ello. No se puede esperar que el docente se gradúe para que luego en su campo de trabajo pueda actuar en equipos colaborativos, sino que hay que formarlo desde un comienzo. Por otro lado, por supuesto, está el eje pedagógico central, porque estamos hablando del educador. Y aquí nos referimos, como eje pedagógico, a la necesidad de que el docente domine una variedad de contenidos asociados, de contenidos teóricos prácticos, asociados con diferentes ciencias de la educación y también filosóficos, por supuesto, es decir, de tener claridad acerca de cuáles son los fines de la educación, ¿sí? En qué consiste el desarrollo humano y de acuerdo con qué factores y dinámicas se da el desarrollo humano. El aprendizaje, cómo interactúa con el desarrollo y cuáles son los factores que influyen sobre el aprendizaje, para bien o para mal, cuáles lo benefician y cuáles los perjudican. Cómo promover en sus alumnos el aprendizaje autorregulado, el conjunto de habilidades que permitan que los alumnos actúen o aprendan de manera autónoma y se responsabilicen por su propio aprendizaje. También incluye
una orientación de evaluación, una evaluación dirigida a la formación, una evaluación socioformativa. Más adelante me voy a detener en ello, pero se espera que el docente, con base en lo que comento, con claridad en los fines de educación, con claridad en los procesos de desarrollo y aprendizaje, en la capacidad de fomentar el aprendizaje autorregulado en los alumnos, de darle andamiaje, pues incorpore, junto con estos aspectos, un enfoque de evaluación orientado a la formación. Y por supuesto, dado que gran parte de los fenómenos sociales y de los planos humanos están intervenidos por las tecnologías de la información y la comunicación, entonces parte de la formación pedagógico-didáctica de los docentes debe incluir necesariamente el manejo eficiente de las tecnologías con fin educacional. Es un eje de formación relevante. El eje tecnológico está realmente altamente asociado con el pedagógico que señalé, y es importante que los docentes manejen con eficiencia diferentes recursos de la tecnología, como señalé hace rato, con fines de buscar, seleccionar, organizar, compartir, crear conocimiento de utilidad para interpretar, para analizar, resolver las situaciones y problemas que se presentan en sus diferentes ámbitos de acción. Hay un eje, fíjense que en el gráfico que yo señalé al comienzo de esta exposición de los ejes, habían 5 ejes. Yo incorporo personalmente, pero con apoyo de terceros, un eje que denomino contemporaneidad, que hace referencia a la necesidad de que los docentes estén conscientes de las diferentes fenómenos que se dan no solamente en su entorno inmediato, sino a nivel global. El docente, para dirigir con claridad, estar seguro, para empezar, de cuál debe ser el fin de la educación, cómo orientar al alumno con fines de lograr las competencias que se requiere, para poder seleccionar los contenidos y las situaciones en las que va a provocar los aprendizajes o promoverlo, requiere conocer el mundo. Requiere tener conocimiento de la economía planetaria, de la política planetaria, de las situaciones bélicas, de los problemas naturales, del ambiente. Requiere estar no solo informados, porque no se trata solo de información, sino que requiere que logre tener una visión desde una óptica compleja que permita que comprendan los vínculos densos que hay entre los diferentes ámbitos en la que actúa la persona en este momento. Entonces, ese eje es importante que esté presente. Vamos a ver cómo se logra, ¿sí? Vamos a ver cómo se logra darle formación a los docentes en estos distintos ejes. El último que dejé, ya ustedes van a ver que aún siendo nombrado de último como eje, tiene una relevancia particular en los modos en los que actualmente el educador debe ser formado. Les presento un modelo de formación del docente para el mundo actual. Este modelo de formación docente lo he estado desarrollando desde hace una década aproximadamente, tanto por investigación documental como por investigación empírica, desarrolladas de manera concreta en programas universitarios de formación docentes,
tanto de pregrado como de titulación secundaria. Ese modelo de formación, que ahí está un diagrama que lo ilustra y se consigue en estos documentos que cito allí, voy a pasar a explicarlo a continuación. Es decir, propuestas del modo de formación docente. Un modo de formación, paso a definir brevemente, un modo de formación es un conjunto de propuestas teóricas procedimentales de manera que se integran, están integradas, forman un sistema, todas orientadas a la formación, en este caso, del docente. Entonces, un modelo de formación es un conjunto integrado de propuestas teóricos procedimentales. Vamos a ver cuáles son ese conjunto integrado de propuestas teóricos procedimentales por el que sugiero que se dé dar formación docente para que a la vez los docentes puedan provocar en los alumnos las competencias ya señaladas que son exigidas por la sociedad del conocimiento y por una sociedad ceñida por los graves problemas que presenta la nuestra. En primer lugar, el primer componente de este modelo de formación es el aprendizaje situado, que hace referencia al hecho de que toda experiencia de aprendizaje de los alumnos, de los alumnos que van a ser docentes, ¿no? La formación de docentes, todo aprendizaje debe estar asociado de manera inmediata con los contextos en los que ese aprendizaje se va a aplicar. Es decir, es una propuesta que dice que no se debe provocar el aprendizaje de forma abstracta o descontextualizada o inconexa con la realidad, sino precisamente desde un principio que la propuesta de aprendizaje sea en relación con contextos. Y vale decir, con contextos problematizados. Hay varias formas de darle concreción a esta propuesta. Una de ellas, por ejemplo, es la práctica reflexiva, es decir, la propuesta de que la formación del docente debe darse en el contexto de su actuación como docente. Si se va a hacer estudios de la psicología educativa, de la psicología evolutiva o de psicología del desarrollo acerca del desarrollo humano, debe ser a partir de interrogantes que se hacen en contextos concretos en los que hay personas interactuando con el docente que se está formando y está en alguna práctica. Se hacen interrogantes, repito, asociados con el desarrollo. Esto por dar un ejemplo. Entonces está la práctica reflexiva. Entonces hay modelos, hay programas, como en algunos que yo he participado, programas y ayudado a diseñar programas que tienen la práctica reflexiva a lo largo del plan de estudio. Es decir, el alumno está incorporado en el campo de trabajo desde un principio, no al final. El aprendizaje situado, o entonces se concreta de esa manera, se concreta también a través del aprendizaje basado en proyectos, etcétera. Bueno, entonces el primer componente, el aprendizaje situado. Lo sintetizo. La propuesta de que el futuro educador, desde un comienzo, esté inmerso en contextos educacionales en los que se problematizan diferentes situaciones y se abordan esas situaciones y su solución a partir de los contenidos del plan de estudio. Bueno, estos son ejemplos. Fíjense, un programa en el que yo participo, en el que dicto una materia, un programa de formación de postítulo. O sea, son docentes que ya tienen su título docente y están en una institución. Esto es un ejemplo. Este es el resultado de una actividad realizada por equipos de trabajo analizando la pandemia que atraviesa en el mundo, pero yo les pedí que analizaran específicamente la pandemia en Argentina, que es digamos, el espacio local
en el que están incorporadas las instituciones educativas donde trabajan. Y esto fue con la finalidad de analizar la situación poniendo en práctica los principios del pensamiento complejo, con la finalidad de que la intervención pedagógica que posteriormente se espera que ya lo hicieron, que elaboraran en esa unidad curricular, estuviera en parte orientada a atender la situación que en este momento las familias, los alumnos, padres, representantes, docentes, directivos, bueno, están, digamos, involucrados por la situación de la pandemia. Este es otro ejemplo de una actividad realizada en el marco de lo que señalo en este momento, de el aprendizaje situado. En este caso, la experiencia que les comunico es que la situación en la que se colocaba el aprendizaje que se estaba provocando o promoviendo era la pandemia del COVID-19 en Argentina. Bueno, segundo componente de este modelo de formación es el aprendizaje colaborativo. Dado que el mundo actual exige que tengamos competencias para interactuar con otros en la construcción de conocimiento dirigido a resolver problemas, entonces la formación de docente desde un comienzo debe hacer énfasis precisamente en el aprendizaje colaborativo. Es decir, que coloca al estudiante en situación en la que no se espera que aprenda solo, sino que aprenda gracias a la interacción con otros. Y esto incluye la evaluación. La evaluación hasta ahora, pero cada vez menos en realidad, ha estado marcada por la evaluación al individuo, individualizada. Pero si la vida real no nos pide a nosotros que actuemos individualmente, entonces la evaluación de las competencias que tiene el alumno no tiene tampoco por qué ser dada tomando en consideración como individuo, sino como agente dentro de colectivos que actúan. Entonces también esto incluye la evaluación. Para el aprendizaje colaborativo actualmente hay una gran variedad de herramientas que permiten actuar de manera colaborativa a distancia. Ahí señalo algunas, pero hay una gran variedad a disposición y de manera gratuita que permite provocar, reseñar, registrar y evaluar la actuación colaborativa con fines de aprendizaje. ¿Sí? Bueno, el tercer componente del modelo de formación es el andamiaje al aprendizaje autorregulado. Es decir, al docente en formación se le debe dar acompañamiento desde un principio hasta el final en sus procesos de autorregulación, desde un principio. Allí yo presento un modelo de autorregulación con los 3 tipos de andamio, de apoyo que se le puede dar, pero no me detengo mucho. Lo importante es que diga acá es que todo programa de formación docente debe incluir de manera explícita estrategias para que el docente en formación reciba por diferentes vías apoyo al desarrollo de habilidades para autorregularse. Incluyo en la autorregulación el componente ético que señalé al comienzo. Estos son diagramas que traigo de investigación mía que muestra cómo ciertamente en programas de formación docente reales, estas son investigaciones no documentales sino empíricas, resultados me refiero, al docente se le puede dar apoyo a su autorregulación desde los documentos programáticos mismos, es decir, desde el programa, el plan de estudio, el plan de evaluación, los videos que se le hace de bienvenida en entornos virtual. Estoy pensando que la formación docente se está dándose en este contexto en entornos mediados por las tecnologías. Son experiencias educacionales mediadas tecnológicamente.
Entonces, bueno, ahí describe un conjunto de andamios y formas. Esto que hasta acá, que aparece allí, lo que aparece allí es un diagrama que muestra cómo en los foros virtuales puede ofrecerse andamios. Este es un conjunto de andamios, los que aparecen debajo. Las cajas inferiores son andamios que se le pueden dar a los alumnos, futuros docentes, en entornos virtuales y específicamente en foros. Un foro virtual, de hecho, los foros son las actividades colaborativas en línea más privilegiadas por los ricos que pueden ser en materia de construcción de conocimiento. Y fíjense, este diagrama que les muestro es el resultado de un análisis de los foros realizados en una materia en la que, de formación docente, en la que el encargado de la unidad curricular, el docente que le daba la materia o encargado de la materia, en la que participaban otros docentes de un programa de segunda titulación, cómo puede ser de rico el foro en materia de actividades y procesos cognitivos gracias a la riqueza de participación del docente. No puedo detallarla, explicarla con detalle, solamente lo muestro con el impacto visual de la gran cantidad de cajas que muestran las actividades y los procesos. Bueno, un tercer componente es la formación mediada por las tecnologías. No podemos esperar en la actualidad que ningún programa de formación docente sea 100% presencial. No es posible, no tiene pertinencia. No es un programa que se desarrolla con responsabilidad. No es un programa que forma docentes para el presente, sino para el pasado. El presente está altamente intervenido por las tecnologías de la información y la comunicación. El docente debe estar formado para intervenir en contextos mediados de esa manera tecnológicamente. Por lo cual, la formación docente también debe ser mediada tecnológicamente. Lo que implica que los programas de formación docente presenciales deben rápidamente, si no lo han hecho, o aquellos que no lo han hecho, incorporar las tecnologías de la información y la comunicación con fines de mediar los procesos de aprendizaje e incorporarlo de la manera más impactante, no marginal. Entonces la formación docente debe ser así. Y si es una modalidad mixta, Blended Learn, con principal énfasis en las actividades a distancia mediadas por las tecnologías, mejor, con algunas actividades presenciales, pero la presencialidad ya no es pertinente que sea la preponderancia de la naturaleza de las actividades en la formación docente hoy. Y la evaluación que se haga del alumno debe ser una evaluación socioformativa, y voy a rápidamente cerrar porque ya estoy contra reloj. En primer lugar, debe ser una evaluación que esté contextualizada también, centrada en problemas del contexto. Nada de evaluar de manera descontextualizada, en abstracto, sin conexión con la realidad. En otra palabra, toda actividad de evaluación debe estar relacionada con resolución de problemas del entorno. En segundo lugar, debe estar dirigida a la formación y ser formadora. Debe permitírsele al alumno, futuro docente, que toda actividad de evaluación que se realice sea una evaluación que él aproveche para su formación, y por tanto requiere que sea entonces continua, porque el aprendizaje es un fenómeno continuo. En tercer lugar, bueno, eso hace que se haga un énfasis en la autoevaluación, aunque también se debe incluir, por supuesto, la heteroevaluación y la coevaluación, fundamentado en el principio de que todos los agentes deben tener la oportunidad de participar y dar su punto de vista y su retroalimentación a los procesos de aprendizaje de cada uno de los participantes.
Y en cuarto lugar, bueno, basada en la colaboración, que enfatiza lo que acabo de decir. Entonces, la evaluación socioformativa es el cuarto componente, el quinto componente de este modelo de formación que les traigo. ¿Sí? En resumen, la sociedad actual es una sociedad, por un lado, altamente problematizada. Tenemos problemas graves, ciertamente, en nuestro globo, pero estamos en un globo interconectado, donde el conocimiento cambia aceleradamente, donde hay un gran acceso a la información gracias a la red, ¿sí? Esa realidad nuestra es decir, un conjunto de competencias que solo se puede desarrollar si los docentes son formados a través de programas con las características que acabo de describir y en algunos casos ejemplificar. Agradecido. Les muestro ahora, vean, para cerrar en unos segundos, la dirección electrónica de un documento que presenta la lista de referencias de todas las citas que presenté en esta conferencia. Pueden tomar nota, ustedes van a ver el video y con ese enlace acceden a la lista de referencias. Muchas gracias.